Bienvenidos. Esta sesión nace, digamos, de una necesidad que me han manifestado varias personas respecto a tener, digamos, un poquito más de practicidad en el uso de algunas herramientas para la ciencia de datos, que obviamente pues, es un elemento fundamental de la inteligencia artificial, aplicado específicamente al tema de salud. Me pareció pues una pregunta y una necesidad muy importante, porque a veces mitificamos mucho el tema de los modelos de inteligencia artificial y pues realmente más que la herramienta, donde quiera que uno utilice o cualquiera que uno utilice, pues lo más importante es el entendimiento del contexto del problema de salud, y esto pues, sigue siendo un dominio muy de nosotros los de salud, y creo que es el elemento más importante de cualquier problema que uno quiera resolver en salud. Entonces, lo que quise traer fue un ejemplo eh, con una base de datos del mundo real, ya infortunada o afortunadamente preprocesada, digamos, para evitarnos el dolor de cabeza que tenemos nosotros los científicos de datos, y es que los datos que usualmente tenemos son bastante difíciles de manejar y tenemos que gastar mucho tiempo haciendo limpieza de datos, ajustes, etcétera. Esta base pues está previamente procesada, pero tiene algunos hallazgos que dejamos adrede para que podamos hacer algunas intervenciones sobre los datos que ustedes las vean. Eso lo veremos, digamos, poco a poco durante el desarrollo del ejercicio. La máquina aprende únicamente a través de un lenguaje de comunicación, y ese lenguaje de comunicación, pues, obviamente es un lenguaje de programación, que hay muchísimos. Python es solamente uno de los múltiples lenguajes de programación que hay. Hay unos muy antiguos, hay unos más nuevos. Seguramente mi Andrés se acordará cuando estábamos por ahí en el colegio, Andrés Rico, que estábamos viendo BASIC, y eso era pues, básicamente como 20 líneas de códigos para hacer una línea, ¿no? El lenguaje hoy evolucionadísimos, como es Julia, por ejemplo. Y obviamente ya hoy con los generativos tenemos capacidades multilingüe muy fáciles, ¿no? Quizá hay diferentes enfoques de los lenguajes de programación. Si ustedes hablan con un estadístico clásico romántico, quizá con algunos epidemiólogos, ellos son muy de Stata, ¿no? En sus diferentes versiones. Stata es un programa que fue creado, digamos que antes del boom de toda la inteligencia artificial, y tiene serias limitaciones en modelos, pero para estadística básica o incluso inferencial, pues es bastante bueno. Pero tiene o se queda mucho comparativamente pues con otros lenguajes para desarrollo de modelos de inteligencia artificial. El otro gran lenguaje que se utiliza es C++, C++, que realmente no es muy, ¿cómo les digo?, popular dentro de los desarrolladores. Interactúa muy bien con otros programas que son para desarrollo específico como Java, pero digamos que en el mundo de la ciencia de datos C++, aunque se puede utilizar, pues queda limitado porque su nivel de librerías también es bajo. Y los dos, digamos, ganadores usualmente en el contexto de la ciencia de datos son R, que también es un lenguaje ya de bastante tiempo y que ha tenido que venir evolucionando, especialmente en sus librerías, porque es muy bueno, buenísimo. De hecho, es el lenguaje más lindo para hacer análisis exploratorios de datos, porque las gráficas son espectaculares, ya que tienen librerías como ggplot que permiten realmente hacer gráficas muy bonitas, pero ya cuando uno entra a cosas más densas, como hacer redes neuronales, hacer procesamiento avanzado del lenguaje natural, se queda corto, ¿no? Pero R, pues obviamente te da la capacidad pues de ejecutar cosas bien interesantes, y hay gente muy fan de R, y además tiene su propio entorno de trabajo. Apréndanse esa palabrita, un entorno de trabajo, un IDLE, algunos lo llaman así, que es el R Studio, y es gratuito todo, y entonces pues permite, digamos, de alguna forma tener todo a la mano. Voy a ver si logro mostrarles muy rápidamente una pantallita del RStudio. Yo les confieso, no soy muy amante del R. A mí su interfaz no me gusta mucho. Es posible que sea una tara, porque pues yo me entrené con Python, pero,
perdón, a ver si nos deja mostrar aquí. A ver si logran ver. Este es R, ¿no? Seguramente muchos de ustedes lo han utilizado. Este es R, esta es una de las tareas que me tocó alguna vez en R. No se fijen en esto. Básicamente quería que vieran la diferencia, por ejemplo, entre el RStudio y el Google Colab, que ustedes ya lo han trabajado. Entonces, en R uno tiene 4 cuadrantes, aquí únicamente, aquí está el tema del código. El código de R se parece en algunas cositas al código de Python, perdón, pero pues obviamente tiene sus particularidades. Aquí tenemos una conexión con la consola, con el terminal, con los trabajos en el fondo, en el background. Aquí tenemos ya el ambiente, digamos lo que va saliendo y acá, perdón, aquí lo que va saliendo. Y acá, digamos que hay una posibilidad de tener historia de lo que va saliendo, conexiones, tutoriales, etcétera. O sea que a mí me molesta un poco a veces trabajar en estos 4 cuadrantes. Uno puede expandir cada uno de ellos y pues la verdad mi R no me parece un lenguaje, digamos, tan intuitivo. Ninguno es intuitivo, pero digamos que cuando uno se entrena en Python y va a R, no es tan fácil. Uno puede hacerlo multilenguaje porque obviamente con los generativos uno traslacionar o traducir mejor el Python al R fácil y viceversa. Yo lo recomiendo mucho el R porque tiene unas unas librerías, como les decía, de visualización de datos muy bonitas. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer su preproceso, análisis exploratorio de datos en R y luego seguir trabajando, digamos, en Python, el tema ya de modelación, que pues Python sí tiene una conectividad con librerías, sobre todo para Deep Learning, muy fuerte. Entonces, esto quería mostrarles simplemente esta parte de R. Metiéndonos en el tema de Python, Python fue desarrollado hacia los 70s por Von Rossum, que es un genio holandés, y lo entregó al mundo en forma gratuita. Python pues ha venido creciendo desde entonces, pues un lenguaje muy clásico, y están embebidas dentro de Python una serie de librerías muy robustas del Machine Learning, del Deep Learning y hoy de generativos que permiten que Python hoy sea el lenguaje dominante en desarrollo de software porque se interactúa muy bien con todos los, digamos, los software que permiten hacer despliegue de software, ¿no? React, en JS, en fin, todo N8N para hacer agentes. En fin, es realmente un lenguaje muy versátil y si ustedes le preguntan a un informático, pues realmente un informático hoy en día, pues su principal, digamos, competencia en lenguaje de programación es Python. Sin embargo, los que saben de esto, pues siempre recomiendan que uno tenga capacidad de adaptación multilenguaje y con los nuevos modelos generativos que hacen muy buen código, pues casi que uno tiene esa versatilidad. Sin embargo, sí es muy importante que uno tenga un conocimiento, digamos, al menos básico del lenguaje para poder corregir las fallas que se pueden presentar y obviamente para ir dirigiendo al generativo en lo que uno quiere ir produciendo en su base de datos o en su análisis, ¿no? El vibe coding funciona si uno tiene, pues, digamos, al menos un conocimiento básico de los lenguajes de programación. Ya si uno va a hacer despliegue, industrialización, etcétera, sí la recomendación es que se asistan de una persona experta en eso, ¿no? Uno a veces se tienta de coger a GPT-3 o a Claude o a Gemini y decir, yo quiero crear una aplicación para desplegar en y él te da el código y tú la puedes desplegar fácilmente en React o en Node.js o en cualquiera de esos, pero realmente son aplicaciones o desarrollos que son muy débiles. Entonces, el vibe coding funciona, pero siempre y cuando tú, digamos, tengas otras competencias adicionales. Python tiene dos formas grandes de trabajo. Uno es a través de los cuadernos, que así los llamamos. Entonces, generalmente uno descarga un programita que se llama... Sí, Doctor Pino, qué pena, es que no estás mostrando la pantalla. No sé. dejé de mostrar RStudio, Sí, voy a mostrarles aquí. sí, gracias. Voy a abrir Anaconda. Ay, perdónenme. Anaconda, para que ustedes vean básicamente, aquí está. Anaconda, uno la descarga
gratis también, y tiene muchas funcionalidades, pero uno generalmente cuando está aprendiendo se mete a Jupyter Notebook, y el Jupyter Notebook te lleva a diferentes cuadernos. Ya les voy a mostrar, voy a dejar de mostrarles porque tengo que pasar a mi otra pantalla. Cuando ustedes abren Jupyter Notebook, aquí, no sé si ven aquí mi pantalla de Jupyter, ¿sí? Sí. Perfecto. Cuando ustedes entran a Jupyter, este es un entorno más que de producción, es un entorno de capacitación. O sea, uno aprende a programar en Python muy fácil con los cuadernos de Jupyter. Y como ustedes van a darse cuenta acá, uno puede tener múltiples cuadernitos y uno, a diferencia de lo que van a ver ahora, uno aquí puede cargar sus bases de datos. Entonces uno abre la Blot y busca las diferentes bases de datos que uno pueda tener en su máquina local, la carga al entorno de Jupyter y luego es mucho más fácil trabajarlo en los cuadernos. Aquí, aquí hay un ejemplito, una red neuronal, ¿no? que trabajamos desde Kaggle un día. Entonces aquí así se ve el entorno de Jupyter Notebook, que es parecido, muy parecido a Colab, pero tiene, digamos, una visual mucho más sencilla, si queremos verlo así, que le permite a uno después transformar esto en cuadernos de Python como tal, o en HTML o en PDF, dependiendo de lo que uno necesite. Hay quienes son muy fans de Jupyter Notebook y luego pasar esos cuadernos de Jupyter a Colab no tiene ningún problema. La única, digamos, diferencia que yo veo es que si ustedes van a hacer modelos complejos como un ensamble, una red neuronal, sí lo ideal es que lo hagan en Colab porque como vamos a mostrarles ahorita, Colab tiene capacidad de hacer computación en nube con GPUs y TPUs y eso pues multiplica la velocidad muchísimo. Y si ustedes van a entrenar modelos complejos, pues van a requerir conectarse a esos entornos de ejecución. Pero Jupyter les aconsejo a los entusiastas que se bajen RStudio y que bajen también Jupyter Notebook y empiecen a hacer prototipos con Jupyter Notebook, ¿no? Pueden inclusive traerse cuadernos de Jupyter de muchos sitios web, Kaggle, GitHub, etcétera, e ir aprendiendo sobre ello. Eso es bien interesante también. Bueno, me pueden ir preguntando si tienen alguna pregunta ahí en medio de la charla, porque pues no los veo para ir dándoles la palabra. Hasta ahí no sé si haya alguna pregunta. Perfecto. Vamos a entrar ahora sí a, digamos, el tema que nos compete. Este es un cuaderno, perdón, un ejercicio que hice esta mañana para específicamente este espacio. Este es Colab, ustedes pues, es de Google, obviamente, ustedes pueden entrar a Google Colab absolutamente gratis con su cuenta, con una cuenta de Gmail y empezar a utilizarlo. ¿Qué ventajas tiene Google Colab? Uno, pues los entornos de ejecución. Ustedes pueden, como aquí van a ver, generalmente por defecto, cuando uno empieza a trabajar en Colab, está en CPU. Pero como ustedes se van a dar cuenta acá, ustedes pueden cambiar el entorno a GPU, que te da mucha más capacidad de cómputo, y ustedes pueden liberar otras capacidades más altas, como GPU A100, GPU L4, pagando en dólares. No, realmente no es muy caro para poder, por ejemplo, desarrollar modelos más complejos, ¿no? Si ustedes van a desarrollar un ensamble, qué sé yo, un XGBoost o una red neuronal o van a entrenar un transformador, etcétera, deben conectarse a GPUs o a TPUs porque la CPU les va a demorar horas, incluso días, haciendo digamos, el desarrollo del modelo. Entonces, pues esa es una ventaja. Aquí uno pues tiene casi que todo lo que ustedes ven aquí de lo usual, ¿no? Cómo guardar el cuaderno, abrir el cuaderno, uno puede subir cuadernos de Python directamente, guardar una copia en el Drive, guardar copia en el GitHub,
Si alguno es entusiasta y quiere seguir trabajando en esto, les recomiendo que abran una cuenta de GitHub para poder guardar ahí sus repositorios de bases de proyectos de ciencia de datos o otra cosa de ya que han trabajado. Y uno con GitHub también puede abrir cosas acá directamente, eso lo vamos a ver ahorita. Listo. Este es Google Colab, que es un entorno de colaborativo de trabajo. RStudio, como les mostré, pues es otro. Y Jupyter Notebook también es un entorno, pero es un entorno mucho más, digámoslo, académico, enfoque académico. Colab sí, obviamente, es un enfoque más de producción. Es decir, lo que yo haga en Colab lo puedo poner posteriormente en producción en otro tipo de plataformas ya para industrialización de cosas. En Colab, lo primero que ustedes van a ver es pues unas cosas laterales acá que ya les digo para qué sirven. Y ustedes van a empezar a trabajar sobre celdas. Las celdas tienen dos posibilidades. O usted hace código o usted hace texto. ¿Listo? Como ustedes ven en esta primera parte, lo que hicimos fue netamente texto. Este es un ejercicio práctico, modelación predictiva en un caso de uso clínico. Y vamos a empezar a adentrarnos en esto un poquito como científicos de datos. Entonces, supongan que ustedes están en una clínica y alguien tiene una buena base. En este caso traje una de apendicectomías, casi 400 apendicectomías de varios centros hospitalarios de Bogotá. Una base que trabajamos con los cirujanos del Bosque hace un tiempo y que pues tengo, digamos, permiso de utilizar para temas académicos. Y a usted alguien le dice, oiga, quisiéramos tener posibilidades de predecir algo, digamos, apendicitis perforada, complicaciones, muerte, cualquier desenlace de importancia clínica con esas bases que tenemos. Y usted como científico de datos dice, bueno, vamos a ver cómo abordamos el problema. Eso aplica para medicina, aplica para banca, aplica para finanzas, aplica para comercial, para cualquier problema. Lo primero que uno tiene que hacer, pues, es definirlo, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que escribí, pues, lo obvio, que la apendicitis aguda, pues, es una de las causas quirúrgicas abdominales más frecuentes en urgencias, todo lo que ustedes están leyendo acá, y que es importante lograr predecir complicaciones como la perforación apendicular incluso antes de la cirugía, porque obviamente pues uno sabe como cirujano, yo no soy cirujano, pero digamos que haciendo la extrapolación, uno sabe a qué se va a enfrentar y que pues seguramente la perforación apendicular va a tener más asociación con complicaciones, mayor estancia hospitalaria, etcétera. Y obviamente una predicción fiable permitiría priorización quirúrgica con los casos de alto riesgo, planificación de recursos, comunicación clínica más precisa con el paciente, investigación sobre intervenciones dirigidas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero y lo más importante es definir el problema. O sea que aquí estamos claramente ante un problema de predicción. ¿Listo? Si usted está en problemas de predicción, generalmente usted está en el mundo del aprendizaje supervisado, porque es muy difícil predecir con algo que no tenga rótulos, con datos que no estén rotulados. Acuérdense cuando veíamos eso por allá al principio del curso, los que están en la cardio. Luego, siempre es bueno tener un contexto médico en este caso. Obviamente, si fuera financiero, pues un contexto del mundo de las finanzas, etcétera. Entonces, en la literatura uno identifica múltiples factores predictivos de perforación y complicaciones en apendicitis, como estos, y hay algunas escalas trabajadas con modelos de regresión logística, como el Alvarado y otras, cuyo rendimiento es variable entre 0,68 y 0,82 de Aucer-Rock. Y obviamente algunos modelos de aprendizaje automático que se han probado logran tener inclusive métricas por encima del 0,85. Esto le sirve a uno para referenciarse, es decir, esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejercicio, pero si yo quisiera construir un modelo medianamente decente, utilizando Machine Learning, y si veo que en la literatura hay modelos que están en el orden del 0,85, pues yo debería generar un modelo que al menos tuviera una métrica similar, ¿no? Para eso, digamos, sirve la referenciación. Ojo con esto, es muy importante que con base en mi problema, es un problema de predicción en el campo quirúrgico de una complicación binaria, es decir, tú tienes apendicitis perforada o no la tienes, esto de cuál desenlace y cuál métrica de desempeño voy a elegir yo es fundamental, ¿sí? Entonces, sabemos que es un desenlace principal, que es apendicitis perforada, sabemos que es binario 1 o 2, ¿sí? Es decir, 1 o 0, perdón, y que la relevancia clínica es clara. Entonces yo
ahí hago una pregunta como científico de datos que es muy importante y está acá, y es, ¿qué es más costoso? No en el sentido monetario, sino en el sentido de función de pérdida, es decir, o de función de costo, como ustedes lo quieran ver. Que yo deje escapar una apendicitis perforada, es decir, qué es más grave para mi problema clínico? Que yo piense que es una apendicitis perforada y al final no lo sea, o que yo no lo piense y al final lo sea, ¿sí? Eso te va a definir la métrica de desempeño de tu modelo. En este caso, como es una enfermedad aguda en donde digamos, el pasar por alto una apendicitis perforada es importante, entonces elegimos la sensibilidad porque te da la probabilidad de detectar los verdaderos positivos, ¿no? No voy a entrar en eso porque seguramente ustedes lo vieron en el curso, pero para efectos de esta, el costo de pasar por alto una perforación es clínicamente más grave que operar de forma prioritaria a un paciente con apendicitis no complicada. Entonces, digamos que la sensibilidad sería una métrica importante ahí, pero yo siempre corro todas las métricas porque hay una que es muy importante, que es una media armónica entre la precisión y la sensibilidad, que es el F1, que lo utilizamos mucho en ciencia de datos, que es un score compuesto, que permite hacer un balance entre el error tipo 1 y el error tipo 2. No voy a entrar en detalles de eso porque pues, no es el objetivo de esto, pero para que ustedes sepan, uno puede irse por sensibilidad, por especificidad, por exactitud, por precisión, por F1. En los modelos de clasificación uno prefiere utilizar AUCEROC o prefiere utilizar algunos ajustadores como precisión, recall, etcétera. Los modelos de regresión tienen además unas métricas propias, ¿no? Como el error cuadrático medio, el error absoluto medio, el R cuadrado. Los modelos de visión de máquina tienen otras métricas dependiendo de si estamos hablando de clasificación o si estamos hablando de localización dentro de la imagen. Entonces, cada una de las técnicas tiene unas métricas, pero la elegibilidad de la métrica, y eso es muy importante, depende del problema y del contexto clínico, ¿sí? ¿Y quién puede dar el problema y el contexto clínico? El experto. Entonces, por eso, ustedes son, cuando estén dirigiendo un equipo de ciencia de datos médica, ustedes son los que tienen que decir, no, pero espérate un momentico, porque esto es esta enfermedad y en esta enfermedad nos importa más los falsos positivos o los falsos negativos, o un score mixto, o una clasificación, etcétera. Eso lo tienen que dar ustedes. Luego, pues la base de datos de trabajo, hay varias formas de utilizarlas. Pues obviamente aquí partimos del hecho de que hay una base de datos propia. Digamos que en el mejor estado posible de llevarla a trabajo, si no le toca a ustedes trabajarla aquí en este entorno. Pueden ustedes traerse bases de entornos externos. Entonces, por ejemplo, en Kaggle hay un pocotón de bases de datos. Esta, por ejemplo, es una de diagnóstico de fiebre y un set de datos de medicina. Entonces, ustedes pueden copiar aquí el código, este código, y lo llevan a Colab y traen, digamos que se conectan directamente con Kaggle, pero pues ustedes tienen que generalmente instalar previamente la API de Kaggle para que se hable Colab con Kaggle. Pueden también bajar directamente el dataset como zip y luego descomprimirlo y alojarlo en su máquina local o en su drive, ¿no? Entonces, esa es una forma. Ustedes lo pueden hacer con Kaggle o con GitHub o con Hugging Face, con cualquiera de estos repositorios. También pueden hacerlo a nivel local, pero aquí ustedes abren esta carpetica, aquí van a aparecer unas carpeticas, entonces ustedes pueden cargarlo desde su computadora, ¿no? Entonces ahí uno lo carga desde su ambiente local y eso va a aparecer el archivo acá, si es Excel, si es CSV, que son los dos archivos grandes, los dos tipos de archivos que uno generalmente trabaja. La desventaja es que si usted se desconecta del entorno, ese archivo se le puede desaparecer y tiene que, digamos, volver a activar las celdas después. Otra forma es conectarse al Drive. Para eso, pues, usted tiene que tener la base de datos en el Drive, ¿no? Esas, digamos, que son las dos grandes formas las tres grandes formas de hacerlo, ¿no? Ahora miramos eso.
Esta base de datos, ya la vamos a entrar un poquito más en detalle. Esta base de datos tiene 386 instancias. En ciencias de datos, nosotros cada registro lo llamamos una instancia. En nuestro lenguaje son pacientes que están sometidos a apendicectomía en varios centros y tiene 34 variables clínicas, 33 variables clínicas y administrativas que están en estas categorías. Esto es, como les digo, un contexto clínico. Y luego viene, y esto sí quiero enfatizarlo, es la estructura como los científicos de datos abordamos después el problema. Entonces, cuando uno hace una modelación, pues, que sea predictiva o de clasificación o de lo que ustedes quieran, generalmente uno sigue estos pasos. Uno primero hace un análisis exploratorio de datos que tiene estas siglas y que uno lo hace generalmente univariado, bivariado, multivariado. Luego, con base en eso, que uno ya conoce con esto su base de datos, su estructura, sus tendencias, sus distribuciones, etcétera. Uno, ya sabiendo qué tiene, sabe qué tiene que preprocesar y qué tiene que cambiar, ¿no? En preprocesamiento, en ingeniería de variables. Luego de eso, pasa generalmente uno a la partición del set de datos y a la modelación inicial. Luego, uno compara los modelos que hizo en las métricas de desempeño, enfocándose en la elegida. Y luego uno debería hacer un segundo corrido ajustando hiperparámetros y haciendo una remodelación, una modelación número 2, que en este caso no lo vamos a hacer por temas de tiempo. Y luego uno hace unas conclusiones y recomendaciones. Los científicos de datos ganan bastante dinero, no por todo esto. A la empresa que contrata a un científico de datos no le importa nada de esto. Le importa el punto 5.6. O sea que usted, cuando es científico de datos, no solamente debe conocer cómo hacer un análisis de datos, sino debe tener competencias para cruzar eso que usted hizo con la estructura del negocio del personaje, ¿sí? O sea que usted debe saber qué significa eso que usted encontró y qué estrategias le va a dar a recomendar usted a la empresa con base en todo esto que hizo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, doctor, todo claro hasta ahora. Perfecto, listo. Entonces aquí vamos a pasar. Esto ya lo ejecuté porque pues se puede demorar bastante. Entonces aquí lo que hice fue, yo tengo la base de datos cargada en mi Drive, ya la cargué, importé las librerías básicas para esta parte inicial. Entonces importé pandas para hacer básicamente data frames y algunas operaciones matemáticas. Importé NumPy para hacer matrices matemáticas. Importé Matplotlib y Seaborn para hacer visualizaciones. Y de Google Colab importé mi Drive para conectarme al Drive y el GSpread por si acaso necesitaba leerla como Google Sheets, ¿no? Y luego me conecté al entorno al Drive. Cuando ustedes ejecuten esta orden, drive.mount, que esto es estándar, les aparecerá, cuando corran esto, les aparecerá un letrero que dice, ¿quiere usted autorizar al Drive para conectarse? Entonces ustedes dicen sí. Cuando le dicen sí, van a aparecer, van a llevarlos a sus cuentas de Gmail. Ustedes escogen cuál cuenta de Gmail tienen para autorizar ese Drive, que es donde está obviamente su archivo. Y a partir de ahí le dice autorizar y ya usted queda conectado con su Drive. Colab le va a sacar esto que dice montado en el contenido de su Drive. ¿Listo? Una vez ahí, si ustedes son un poquito obsesivos, así como yo, dicen, yo quiero verificar que realmente el archivo lo cargue al Drive. Entonces pueden hacer esta orden que también es, digamos, estándar, en donde usted importa Glove para poder ubicar en el Drive si está o no está su archivo y le da esta orden. Y efectivamente, en este caso confirmamos que el archivo está en mi Drive y se llama así y es un archivo XLSX que es Excel. Al ser Excel, ustedes deben instalar el lector de Excel de Colab. Algunos ya lo traen preinstalado, en este caso yo lo instalé. Generalmente en ciencia de datos o en programación, todo lo que tenga este pip install va antes de que ustedes vayan a instalar cualquier cosa, ¿no? Entonces, en este caso pusimos pip install, el lector de el que hace la apertura del XLSX y luego le damos el path, la vía del archivo, que es exactamente esta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta es mi ruta de acceso y luego le digo que, bueno, aquí esto ya lo habíamos importado, pero aquí usted le define que su data frame va a ser ese archivo
y usted le pide a Google Colab que le muestre, le print, cuando usted le da el data frame head, paréntesis, paréntesis, le van a aparecer las instancias, las variables y las 5 primeras columnas de su base de datos. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Si ustedes no saben hacer este lenguaje, porque obviamente pues uno nunca aprendió eso, esto perfectamente se lo puede ayudar a hacer cualquiera de los modelos generativos, ¿no? Cualquiera. Estos son cosas re básicas, entonces ustedes pueden ir corriendo esto paso a paso. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, el Colab tiene Gemini, y si ustedes quieren activar Gemini, él perfectamente les puede ir ayudando con la corrección del código, o generando, ya que pues por eso, hoy que diga uno, necesito saber programar urgente, no, realmente no tanto. Antes de ejecutar el análisis exploratorio, es buena práctica revisar valores nulos, tipos de variables, etcétera. Entonces yo aquí lo que hice fue un resumen de los tipos de variables y el top 10 de las columnas con valores faltantes y que me imprimiera el porcentaje de valores nulos. Entonces vamos a ver si me corre. Entonces, miren, tengo 25 columnas que son de enteros, 7 que son de no enteros, digámoslo así, y 2 de objetos, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque obviamente como esta base está preprocesada, la mayoría ya están numerizadas, ¿no? Son variables numéricas de integer 64, ¿no? Eso es importante para la modelación. ¿Qué van a encontrar ustedes en las bases de datos de medicina? Que nosotros somos muy malos para registrar datos, para categorizar. Entonces usted ve muchísimo texto libre, ¿no? Generalmente ve usted una maldita variable en las bases de datos nuestras que se llaman observaciones. Y en esa maldita variable usted encuentra de todo, ¿no? Entonces colocan, el paciente al parecer no pudo ser contactado y entonces se perdió. El paciente dijeron que lo llamaron 2 veces, pero realmente no lo llamaron. Cosas de ese estilo que pues para usted le parecerán muy lógicos, pero cuando usted va a hacer procesamiento de esa base de datos, lo matan porque usted no tiene categorizaciones de esas variables. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cuando corran estos tipos de datos en una base de datos normal de medicina, que la mayoría son float o object o datetime, que es datetime, perdón, que son variables cualitativas que usted dice, miércoles me va a tocar trabajarlas porque infortunadamente la máquina es matemática y la mayoría de variables usted tendrá en algún momento que volverlas numéricas o hacer un one-hot encoding, que es convertirlas en binario para poderlas trabajar. Hay otra cosa interesante y es que usted puede ver el porcentaje de nulos con esta orden y le hace el top 10 de las variables que más valores perdidos tienen. Hay una que no sé por qué se metió en esa base de datos que tiene casi 100% de valores nulos, ni siquiera tiene nombre esa variable, y si ustedes se dan cuenta, el resto de variables tiene muy poquito porcentaje de datos nulos porque ya la habíamos preprocesado. O sea que quisiera uno ver en una base de datos así siempre, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué se les ocurre que uno tiene que hacer? En este caso, ¿qué harían ustedes si ven este tipo de porcentaje de nulos? Se puede definir la asignación de valores a través de la mediana o el promedio. Bueno, aquí pues digamos que generalmente lo que dijo Andrés es lo que uno tiene que hacer porque la verdad nunca uno ve una base de datos así. Generalmente los valores nulos son súper variables y empieza uno a ver que la columna X tiene 25%, la otra 30%, la otra 40%, la otra 50%. Entonces aquí uno, pues en este caso lo primero que uno dice es, bueno, esta unnamed, unnamed se va. O sea, esa yo la elimino porque pues ni siquiera tiene nombre y además 100% valores nulos. O sea, eso pues, no tiene sentido. Pero, por ejemplo, que ustedes tuvieran neutrófilos prequirúrgicos en un 30% o un 40% de valores nulos, ustedes pensarían como lo que dijo Andrés, es decir, carajo, tengo que ver cómo ajusto esa variable. O hago un llenado por la media o por la mediana, o hago simplemente el cálculo con lo que tengo, porque la variable es muy importante y no puedo llevarla a un ajuste por media, ¿sí? Entonces, ahí es donde es importante el contexto, ¿no? O sea, si yo tuviera que eliminar algo acá, pues yo eliminaría dato de identificación, sin problema.
pero ya quitarle a este problema que estamos viendo neutrófilos prequirúrgicos, como que no, ¿no? Como que uno dice, no, esa variable es crítica. Tenemos que ver cómo la manejamos. Aquí afortunadamente había mínimos valores nulos, entonces pues va uno tranquilo. Aquí lo que hacemos es, esta orden es clásica, df drop, que yo voy a borrar esa variable miserable que tiene 99%, entonces se va. Y de paso yo aquí hago mi target de que mi variable objetivo, por supuesto, es apendicitis perforada y la convierto en un binario que es sí o no, 1 o 0. No tengo que hacer más, pero generalmente uno sí tiene que hacer más. O sea, cuando uno está en un ejercicio del mundo real, a partir de aquí uno tiene que ver cómo va a manejar los valores nulos y los outliers, ¿no? Pero eso es un capítulo grande de la ciencia de datos que pues nos tendríamos que sentar aquí una semana para ver qué hacemos, pero pues no lo podemos hacer. Digamos que esto es un ejercicio para que ustedes se ambienten un poco en este tema. Luego ya pasa uno al análisis exploratorio de datos. Entonces, lo primero que uno hace es el univariado, es decir, estadísticos descriptivos y distribuciones de las cuantitativas y de las cualitativas. Para eso yo generalmente lo volví a importar para que ustedes se dieran cuenta de cuáles librerías son las que uno utiliza, que son básicamente Acuérdense que ya tenemos Pandas y NumPy arriba. Ya volvemos a traer Seaborn, Matplotlib para hacer los gráficos y Spicy Stats para hacer las estadísticas, ¿no? Entonces yo separo numéricas y categóricas, luego hago un resumen estadístico de cada una de ellas y luego hago histogramas y tablas de frecuencia y bar plots para las categóricas, que son las que más se gustan para eso, y los histogramas y los kernels de dispersión para las numéricas. Entonces, miren. Bellísimo, ¿no? Entonces aquí las numéricas te saque de una vez cuántos datos hay, qué mediana tiene. Entonces, mire, pues como buena apendicitis, pues mediana de 41 años, ¿no? Con una máxima 84, una mínima de 1, un niño 1 año. El género, que obviamente como no es cuantitativa sino cualitativa, pues usted dice no tiene ningún sentido el género, pues eso obviamente lo veremos después en los gráficos. En fin, estas son las métricas principalmente de las numéricas. Luego empiezan las distribuciones que son muy importantes porque estos histogramas le permiten ver a uno qué es esto que ustedes ven aquí. A ver, ¿qué es eso? ¿De qué sirve esta grafiquita, esta curva? ¿De qué sirve? En principio para ver si la distribución es normal. Bueno, hablaron como dos al tiempo, pero sí, exacto. Le sirve para ver a uno que la variable si tiene una distribución normal, si tiene una distribución binomial, si tiene una distribución sesgada hacia la izquierda, sesgada hacia la derecha, y que uno ya va sabiendo que pues, va a tener que hacer ajustes o no en esos datos. Entonces aquí pues básicamente es para que ustedes vean, obviamente pues miren la distribución de tiempos de hospitalización que está hacia la izquierda, quiere decir que realmente son más bien pocos días los que está la gente hospitalizada, que pues eso es concordante con las apendicitis. Aquí, esto pues para que ustedes vean cómo estos histogramas le permiten a uno ver básicamente la distribución, el tipo de distribución que uno tiene en las variables. Luego uno ve acá, vamos a ver más abajo, estos son gráficos de distribución, histogramas. Aquí intenté hacer uno digamos, de dispersión de frecuencia con dato de identificación, pero pues obviamente era como para que vieran otros tipos de gráficos, pero esto no sirve para nada. Y un name que solamente tenía 2 datos, era como unos hallazgos adicionales de endometriosis apendicular, hiperplasia linfoide folicular, y que acuérdense que esta la decidimos eliminar. De hecho, no sé por qué me apareció por acá, pero bueno. Ese es el univariado. El univariado le permite a uno simplemente conocer las distribuciones y las tendencias de las cualitativas y de las cuantitativas. ¿Listo? Luego pasa uno a hacer un análisis bivariado en donde generalmente uno se centra sobre otras variables versus la variable objetivo, que en este caso es apendicitis perforada, ¿no? Aquí la puse para que nos acordáramos. Entonces uno hace diferentes tipos de gráficos. A mí me gustan los de tipo de violín, y uno puede aplicar test de significancia estadística como el de Student o Matt Whitney para ver si hay algún tipo de significancia estadística en esa relación bivariada o no. Y luego en las categóricas, pues uno obviamente puede hacer diferentes tipos de gráficos. En este caso vamos a hacer un count plot y vamos a hacer unas tablitas cruzadas. Vamos a ver. Estos gráficos son súper lindos, pero
R, les digo un chisme, R los saca más bonitos todavía. Entonces, ahora les decía que si ustedes quieren hacer análisis de exploratorios de datos bonitos, R es quizá el mejor entorno. Aquí está, mire, edad en años versus perforación. Miren que obviamente los que se perforaron parecieran tener una tendencia a ser más adultos, ¿no? Eso lo veremos después. Sexo, pues parece que es como igual. Localización de vivienda, pues como que no tiene nada que ver. Régimen de afiliación, pues como que tampoco. Tiempo de hospitalización, tal vez sí. Duración de síntomas, pareciera que no, ¿no? Aquí esto muy variado, y aquí yo le puse, si ustedes se dan cuenta aquí, les va a dar cuáles potencialmente pudieran tener significancia estadística, y hasta ahora, pues pareciera que la edad sí, miren, menor de 0.05, es quizá hasta ahora la única que, haciendo un Mann-Whitney, nos daría inicialmente una significancia estadística. Hasta ahí. Señor, ese código tiene en cuenta la distribución para aplicar una u otra prueba estadística. No, yo apliqué esta digamos, por facilidad, digámoslo, como por mostrarles una prueba de significancia estadística, pero no, esa pregunta es muy importante. Esta prueba que tú apliques, si la quieres aplicar, depende, obviamente, pues de todo lo que tú sabes, que es a qué me estoy enfrentando, si es una variable normalizada, no, o sea, si tengo una distribución normal o no, si es cualitativa, si es cuantitativa, si es categórica, si es continua, si es discreta. Todo eso, de eso dependerá, por supuesto, el tipo de pruebas de significancia estadística que tú utilices, ¿no? Esta librería que trajimos acá, el de Stats, te permite hacer las pruebas de significancia estadística que tú quieras. O sea, esa versatilidad, tú aquí como te puedes dar cuenta, aquí tú la determinas, ¿no? Aquí en este caso, ¿listo? Y acá en este caso. Aquí, por ejemplo, hice un chi cuadrado, ¿no? Hicimos un chi cuadrado para las categóricas. Pero tú puedes aplicar ahí una nova si quieres. Bueno, en fin, depende también pues, de tu análisis de acuerdo a lo que vas a cruzar de variables. Sí, señor. Este bivariado, vuelvo y repito, pues te da una primera analítica de las relaciones entre dos variables, entre pues una variable versus la variable objetivo, y de alguna forma te da algunas significancias estadísticas. Acá hay otra, mire, que tiene una significancia estadística potencialmente positiva. Y bueno, esto obviamente todo te permite saber qué tengo en mi base de datos y qué tendencias veo y qué posibles asociaciones pueda tener. Y luego hace un multivariado en donde ya tiene que, nuevamente, utilizando CMOR y Matplotlib. Entonces, lo que vamos a hacer acá, básicamente, es una matriz de correlación, intentando hacer unos coeficientes de correlación que nos permitan evaluar. Este es muy bonito, que es una heat map, un mapa de calor de las matrices de correlación, en donde ustedes se van a dar cuenta que de 0 a 1, obviamente siendo 1 el mayor coeficiente positivo de correlación, ustedes ya pueden ir viendo aquí, si se dan cuenta que la edad parece que sí, tiempo de hospitalización parecería que sí, tiempo de duración de síntomas, ¿no? Entonces ya ustedes pueden ver en un mapa de calor cuáles variables tienen correlación o potencial correlación positiva o negativa, que sigue siendo hipotético, ¿no? Hasta que ustedes no hagan pues una modelación o unas pruebas de significancia estadística inferencial realmente profunda, pues no lo van a saber. Y aquí hice una fuerza de asociación con apendicitis perforada de algunas de las variables, ¿no? Con un Spearman, que pues puede ser medio chambón, pero era que vieran básicamente la distribución del coeficiente de Spearman para algunas de las variables. Listo. Hasta ahí, entonces uno dice, listo, ya tengo un análisis univariado, bivariado, multivariado, y ya puedo, además ya, digamos, hice un primer diagnóstico de mi base, entonces ustedes siempre, digamos, acostúmbrense a decir, venga, ¿qué encontré en el análisis exploratorio? En calidad de estructura de datos, en el descriptivo univariado, en el descriptivo bivariado y en el multivariado. ¿Listo? Porque eso le permitirá a usted decir, miércoles, puede hacer un nuevo preprocesamiento, ¿no? Usted puede decir ahí miércoles. En este caso, por ejemplo, la apendicitis perforada, acá está. Acá arriba, cuando
no sé si ustedes se dieron cuenta cuando la binarizamos. ¿Qué se me hizo? Miércoles se me perdió la binarización. En la apendicitis perforada, en este caso, creo que tenemos como 80-20, si no estoy mal. O sea, 80 no perforados y 20% perforados. ¿Qué característica tiene esa variable objetivo a la luz de ustedes? ¿Qué opinan? Está desbalanceado. Tiene un imbalance. Entonces ustedes dicen, bueno, ahí es donde viene el componente médico. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pues es que así se comporta eso, viejo, ¿sí? Entonces, pues nos toca hacer la modelación con eso. Puede que uno diga, oiga, es que el imbalance realmente me molesta mucho. Entonces ustedes pueden hacer diversas técnicas de oversampling o de undersampling para que esa variable objetivo quede un poquito más equilibrada. Eso se ajusta matemáticamente, pues que no sea una chambonada, por supuesto, y la modelación posterior pueda ser un poco más, digamos, confiable. Hay una técnica que se llama Smooth que permite hacerlo también pues automáticamente. Hay diferentes técnicas para hacer ajustes de los imbalances. Aquí lo que vamos a hacer en preprocesamiento de ingeniería de variables, después de encontrar lo que encontramos en el exploratorio, es vamos a imputar los pocos valores faltantes a la mediana, lo que dijo Andrés, pues para que todos queden en 100% de datos. 2, crear variables derivadas clínicas útiles. 3, hay que hacer un one-hot encoding, es decir, codificarlas, 1, 0, y estandarizar las numéricas. Y obviamente vamos a hacer una división en datos de entrenamiento, datos de prueba estratificados, y vamos a aplicar Smooth solo sobre el conjunto de entrenamiento para poder gestionar el imbalance. Para ello ya tenemos que traernos otras librerías. Entonces aquí instalamos scikit-learn, que es una locura. Este scikit-learn tiene muchísimas librerías para hacer muchas cosas súper interesantes. Aquí, nuevamente, para recordar, ya teníamos, pero volví a cargar pandas y NumPy. Y de scikit-learn me traje el que parte el test de datos y entrenamiento, el imputador, el escalador, porque uno tiene que escalar los datos para que queden armonizados, homogenizados, el one-hot encoder que me permite hacer binarización de las columnas, el transformador de columnas, y aquí me traje un pipeline para ver si podemos hacer un pipeline, pero eso digamos que eso, omítanlo. Y pues me traje para hacer el tema del imbalance, y aquí hice este pipeline para dejarlo copiado en una data frame ingeniería, que ya hubiera sido, que ya se le hubiera aplicado ingeniería de variables. En las edades extremas, pues las ajustamos, la relación neutrófilo-leucocitos las ajustamos, la categoría de tiempo puerta quirófano la ajustamos, la lista de variables para el transformador de columnas, para que quedaran todos, digamos, tratar de convertirlas categóricas a numéricas en la medida de lo posible, las transformaciones, la división de todas las 386 en entrenamiento y en prueba. Y aquí esto del pipeline, vuelvo y les repito, pues olvídenlo. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Esto puede demorarse un poquito porque como vieron, pues ya es más compleja la orden. Espero que no tengamos problemas. Entonces miren, aquí, antes de distribuir, de hacer el smooth, lo que les dije, 83-16 era la distribución de perforada, y después de hacer un smooth en el set de entrenamiento. Ojo, si ustedes hacen el smooth en el de prueba, ¿qué pasa? A ver. Acuérdense que aquí hemos partido los datos en 70 de entrenamiento, 30 de prueba. ¿Qué pasa si yo hago un sobresampleo en el de prueba? Pues de entrada lo estoy sesgando, ¿cierto? De entrada puedo caer en un overfitting porque el test de prueba yo lo debo dejar lo más limpio y puro posible porque es sobre el cual voy a prototipar los modelos. Yo puedo hacer esto en el set de entrenamiento, que si ustedes se dan cuenta, lo que me hizo Smooth fue dejar 50-50, ¿cierto? Es decir, balancear este 83-16. Ustedes pueden darle parámetros al Smooth, decir, no me deje 50-50, déjeme 60-40, que es como menos agresivo. Listo, lo pueden hacer. Pero siempre en el de entrenamiento, ¿listo? Y ya una vez habiendo hecho eso, entonces aquí hemos llegado con los datos analizados, preprocesados, con ingeniería de variables, con Smooth y partidos, ¿listo? Aquí entonces ya podemos hacer nuestros modelos.
Yo elegí hacer 3 modelitos, una regresión logística, un CARTI, que es un árbol de decisión de regresión y clasificación, y un Random Forest, que es un modelo sencillo de ensamble. Para ello tengo que traerme las librerías de Sklearn, de scikit-learn, de regresión logística, de árbol de decisiones, de Random Forest, de las métricas, ¿no? Aquí están las métricas de las que hablamos, y bueno, y el SMOT, y esto ya me lo había traído, y aquí, entonces yo defino mis clasificadores. Aquí es donde uno debe tener la compañía del informático porque, excepto que ustedes estén medio locos, así como los que estamos, digamos, en este mundo de la ciencia de datos, pues ustedes para poder dar estos hiperparámetros iniciales tienen que entender matemáticamente el modelo, ¿sí? Entonces aquí uno debe saber que una regresión logística, debo darle unas iteraciones máximas, debo darle unos pesos de clases que en este caso son balanceadas, debo darle un tipo de solver, que en este caso es este, que no le pongan cuidado a lo que es, porque hay diferentes tipos de solver. Al CARTI yo le tengo que dar una profundidad máxima, un split mínimo de muestras, unos pesos de clase, que en este caso es balanceados, y unos estados de random, que en este caso es 42, que es como el inicial, digamos el base. Y al Random Forest yo le tengo que dar un n estimadores, una profundidad, una balance de clases, un Random State como al CARTI, porque el Random Forest es una suma de árboles de decisión y debo darle un ng-jobs, que es básicamente una medida también estandarizada. Ahí es donde uno puede después decir, oiga, esos modelos que entrené al principio son muy malos, entonces usted después puede cambiar estos hiperparámetros y es algo que uno siempre termina haciendo, porque obviamente uno quiere que el modelo pues mejore. No se pongan a cambiar hiperparámetros si ustedes no conocen la arquitectura matemática del modelo. Por eso en esta parte siempre, pues, obviamente si uno no es experto en eso, se asiste de los matemáticos, de los informáticos. Aquí a la función genérica de entrenamiento y evaluación, y las métricas, ¿no? Para que me imprima el modelo que AUCEROC tiene, qué sensibilidad, qué precisión, qué F1, y siempre hay que hacer una matriz de confusión que nos permita ver cada modelo que tanto predice sobre ese set de entrenamiento. Entonces aquí ya uno manda el entrenamiento, ¿no? Y yo incluí una importancia de variables que solamente me la puede dar el Random Forest para ver cuál de las variables tiene mayor peso sobre la predicción. Vamos a ver. Entonces aquí, como pueden darse cuenta, me saca mi matriz de confusión de la regresión logística, en donde, ¿cómo se interpreta una matriz de confusión? Como una tabla 2×2, ¿sí? Entonces, esta me dijo que había 12, digamos, apendicitis perforadas, realmente había 8, y me dijo que, que no había 72, y efectivamente de las 72 sí habían 5, ¿sí? Entonces, es una tabla de 2×2 de 0 y 1, tiene apendicitis perforada, no tiene, y qué tanto predijo, ¿no? Entonces me la hace para la logística, para el árbol de decisión y para el Random Forest, y luego me saca la tabla que yo le pedí de comparativa de la regresión, del CART y del Random, en AUCEROC, que en este caso no es muy importante porque no es un modelo de clasificación, en sensibilidad, que es mi métrica elegida, en precisión y en el F1. Si ustedes se dan cuenta, en sensibilidad el mejor desempeño es de la regresión, y en el F1, que es un score combinado, el mejor desempeño es del Random Forest. Eso tiene diversas explicaciones que pues, no vale la pena traer a colación porque se basa en lo que hemos hecho con la base de datos y en el problema. Aquí me permite hacer la comparación de la curva ROC entre los modelos, ¿no? En donde ven que ustedes que la curva ROC más fuerte es de 0.93 del Random Forest, que es demasiado alta para mi gusto. Si yo quisiera utilizar AUCEROC como métrica final, tendría que mirar que no esté haciendo un overfitting en el modelo o que no haya hecho yo algo mal, pero digamos que como para temas del ejercicio no es muy importante. Y el Random Forest me genera estas variables como las más importantes relacionadas con el desenlace de perforada, y aquí están pues obviamente los niveles de importancia, que es básicamente la tabla de esta gráfica. Ya con eso hago un análisis comparativo de modelos, que es básicamente pues análisis de datos con esto. Y luego aquí yo debería hacer el ajuste de hiperparámetros y volver a correr los modelos y luego volver a ajustar los hiperparámetros y luego volver a correr los modelos, pero pues por temas de tiempo no lo vamos a hacer.
Y hago al final unas conclusiones y recomendaciones que son estas, ¿no? En donde, pues, si nos vamos a lo que escribimos al principio, pues estos modelos, al menos en la sensibilidad y en el F1, que es lo que yo había elegido como métrica de desempeño, pues son, digamos, lo que impresentables, ¿no? Generalmente un modelo que tenga una métrica de desempeño de este estilo por debajo de 0,75 no debería ver la luz del día, ¿no? Entonces, yo como mejoro eso, pues con este ajuste de hiperparámetros que no lo hicimos, entonces yo digo, oiga, yo voy a ponerle más profundidad al árbol de decisión, al random forest voy a ponerle más arbolitos, en fin, a la regresión logística voy a meterle entonces un coeficiente diferente, en fin, eso pues depende ya de otro tipo de, digamos, de conocimientos. Y doy las recomendaciones, que es, yo para la siguiente excluiría estas variables, reentrenaría el pipeline así y mantendría solo parámetros preoperatorios, etcétera, 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 ¿no? Bueno, eso es rápidamente como un proyectico muy rápido de ciencia de datos, en donde en el mundo real ustedes, antes de llegar a los modelos, se han gastado el 70% de su tiempo. O sea, realmente encontrar una base de datos medianamente decente en la cual uno casi que tenga que pasar a modelos, pues es irreal. Eso no existe, ¿sí? Eso es mentira. En el mundo real uno se gasta muchísimo tiempo tratando de hacer todo el preprocesamiento de los datos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor Pino, una pregunta. Sí. Ese lenguaje que registras ahí, como en esas órdenes, digamos, ¿cómo se aprende? Haciendo, Lili. Haciendo. ¿Pero hay Sí. algún manual o algo donde uno pueda? Uy, hay libros completos de Python. Es frustrante esos libros porque obviamente son libros súper técnicos y pues digamos que uno como que quisiera ser más rápido en el aprendizaje del lenguaje, ¿no? Cuando yo me entrené en esto no había generativa, entonces nos tocaba aprender el código sí o sí, ¿no? Entonces lo que yo hacía era los ejercicios de Kaggle o de GitHub, los traía y entonces empezaba a copiar las órdenes de un lado al otro y entonces no me funcionaba, entonces a ver el manual de Python, a ver qué era lo que pasaba, en fin. Hoy en día la ventaja de los generativos es que te permiten fácilmente hacer traslación del código y traerlo y hacer copia y pegue del mismo y te facilita mucho la vida, pero mi recomendación es que pues no se vuelvan los programadores profundos, pero sí entiendan pues más o menos como lo que les fui diciendo, que esto es importar librerías, esto significa tal cosa, esto significa tal otra, pero ya pues el que ustedes escriban todo el código se lo facilitan los generativos. Pero esto se aprende solamente haciéndolo, o sea, realmente no hay otra forma. Gracias. Bueno, espero que esto les haya ayudado para de pronto su proyecto o sus futuros proyectos, para que le pierdan el miedo a esto. El tema no es de programar, como ustedes se han dado cuenta, el tema realmente es de entender el problema, principalmente ir haciendo los ajustes requeridos, ¿no? No le tengan miedo a meterle la mano a esto. Creo que es una competencia bien bonita y bien interesante para nosotros los de salud, ¿no? Listo. Entonces, si no hay preguntas ni comentarios, les dejaría la grabación una vez la tenga para que la compartan con los compañeros que de pronto no pudieron venir. Y pues bueno, a los que están en el curso de la cardio, pues espero que hayan logrado aprender algunas cosas, que ya tengan un conocimiento pues mucho más amplio de lo que es realmente la IA en su entorno, y también pues que se conviertan en difusores y en champions de esto dentro de sus instituciones, ¿no? Y como pues le dije a Lili, esto toca es trabajarlo y trabajarlo, y van a ver que en la medida en que vayan aprendiendo a hacerlo, se van apasionando cada vez más con el asunto.